Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video de Estudiando con la Profe Nidia. Hoy vamos a ver varias versiones sobre la creación. La historia bíblica de la creación con su epopeya de los 7 días y las 7 noches tal vez no tuvo sus orígenes en los pueblos del Nilo o del Valle del Éufrates, sino en un continente ahora sumergido. Estas afirmaciones pueden ser aparentemente probadas por las evidencias conseguidas por James Churchward, especialmente a partir de unas tablillas sagradas halladas en un lugar remoto de la India. Estas tablillas hablan de un extraño país de 64 millones de habitantes que hace unos 50.000 años habría desarrollado una civilización superior a la nuestra en muchos aspectos. También describen lo que podría ser la creación del hombre en esa misteriosa tierra de Mu, que es el nombre de un continente o isla mitológica que, según algunas creencias, habría existido y desaparecido en el Océano Pacífico, habiendo sido relacionado a menudo con la Atlántida o Lemuria. Según los partidarios de la existencia de Mu, las referencias supuestamente encontradas por Churchward sobre una tierra más allá del Gran Mar Oriental, el Océano Pacífico, patria de una civilización solar, cuna de la antigua cultura del Valle del Indo, se convirtió en un importante descubrimiento. Y la hipótesis de Churchward parecería confirmarse, ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, cercana a la ubicación más conocida de Mu. Igualmente se dice que se habría hallado una gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que, según parece, se encontraba en el Océano Pacífico. Se alude a su vez sobre la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una supuesta emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico cerca de la costa sudamericana. Estos indicios, que constituían hechos aislados, sugerirían que varias civilizaciones antiguas tendrían un origen común en Mu. Estas son el antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua y en menor medida las culturas premayas, las cuales compartían similitudes artísticas, arquitectónicas y lingüísticas. Todas ellas utilizaban significativamente un sistema de escritura jeroglífica. Creencias comunes de tipo solar. Y Egipto, Asiria y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria se trata del mito originario de la Atlántida, y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Hiva, que se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la isla de Pascua. El testimonio de los aymaras del Perú y Bolivia constituyen otra evidencia de esta memoria común, ya que también hacen referencia a esta tierra perdida y en la misma ubicación, aunque en este caso la isla continente se llama Atlantis, tierra antigua, de cuyo nombre no puede negarse el enorme parecido con Atlántida, lo cual es algo confuso, ya que Mu y la Atlántida son dos continentes distintos. Los defensores de esta teoría también afirman que más al sur del continente americano, las leyendas sobre la desaparecida tierra ancestral se realizan en la mitología del pueblo indígena mapuche del sur de Chile y la Patagonia argentina, quienes incluso mencionarían ser descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente, según su historia, llevaría el nombre de Mu. Además, esta tradición se podría apreciar en la leyenda de las serpientes Tren Tren y Kai Kai, quienes luchan representando el bien y el mal por la existencia de la gente de la tierra, mapuches. Según los mapuches, hace mucho tiempo existieron dos serpientes. Aquí vemos la permanente aparición de la serpiente en las distintas mitologías llamadas Tren Tren, Bilú y Kai Kai Bilú.
Kaikai era la que dominaba las aguas y Tren Tren la que dominaba el fuego. Un día Kaikai se enojó y con su cola, que era como la de un pez, comenzó a golpear las aguas, las cuales inundaron la región. Como la población y los animales estaban desesperados, pues ya casi no quedaba terreno sin agua y las aguas seguían subiendo, invocaron desesperadamente la ayuda de Tren Tren, quien vino en su ayuda y subió a todos, humanos y animales, sobre su lomo, salvándolos de morir ahogados. Bajaron las aguas y todos siguieron su vida tranquila. Una gran similitud con la historia de Noé, hasta que fue otra vez Tren Tren quien se encolerizó y comenzaron a hacer erupción todos los volcanes, por lo que la población tuvo que mudarse a otros lugares más seguros. La cosmogonía mapuche ubica el origen de los mapuches en el Mapú. Se dice que antes de poblar la tierra, los espíritus miraban desde arriba y veían todo desierto, hasta que les fue permitido enriquecerla con innumerables formas distintas, hechas con el material de las nubes. Luego bajaron los hombres del cielo conociendo el lenguaje de la naturaleza y trajeron el idioma mapuche, que es el mismo que se habla en el cielo. Los espíritus les prometieron que les harían regresar en el futuro. Aquí es donde hacemos una introducción a la cultura mapuche, que creemos tiene relación con la antigua cultura de Mu. Para ello nos basamos en la obra de Aucanao, La ciencia secreta de los mapuche. Creemos que nos puede dar alguna idea sobre cómo era la sociedad de Mu. El hundimiento del continente de Mu parece haberse producido por la colisión de esta isla continente con la placa sudamericana, que está deslizándose continuamente sobre el fondo del Océano Pacífico, dando lugar al hundimiento de Mu bajo la corteza y la formación del altiplano boliviano, de formación bastante reciente. No obstante, desde la aparición del Homo sapiens hasta la actualidad, la subplaca de Nazca se ha deslizado solo 500 metros bajo el continente americano, la razón de 2,5 centímetros anuales, lo que pondría en cuarentena esta teoría. Michael Desmarquet, que afirma ser un contactado por extraterrestres, lo que hace que sus afirmaciones sean difícilmente comprobables, afirma en su libro Fiaouba Prophecy que Mu, también llamada la Mar, fue colonizada hace 250.000 años por seres extraterrestres, quienes serían ancestros de la actual raza polinesia, y también nos dice que trajeron animales como el perro, el armadillo y el puerco. Eran una sociedad muy avanzada y fundaron 19 ciudades, 7 de ellas consideradas sagradas. En la capital, Sabanza, se dice que construyeron una pirámide 3 veces más grande que la Gran Pirámide de Giza, con una superficie brillante y que era visible desde largas distancias. Hace más de 200.000 años se expandieron por Nueva Guinea y el sudeste de Asia, el oeste de Mu, también en Centroamérica y Sudamérica, no muy lejos del lago Titicaca. En Tiahuanaco se construyó un enorme puerto, ya que en aquella época había un mar interior en lo que ahora es Brasil, que conectaba con el Océano Atlántico. Llegaron a la Atlántida hace 30.000 años y a Europa hace 17.000. Influyeron en los griegos, ya que el alfabeto griego es un derivado del de Mu, y en el norte de África dieron conocimientos materiales y espirituales a los predecesores de los árabes, ya que los números arábigos provienen de los mayas, atlantes y de Mu. También construyeron la Gran Pirámide en Egipto, ya que las pirámides eran su símbolo distintivo. Luego, hace unos 14.500 años, tras un cataclismo volcánico en el que se crean las montañas en toda América, se destruye el continente de Mu. Nunca más se volvió a ver el esplendor de esta gran civilización. Todas las similitudes de culturas y leyendas apoyan la teoría de la llegada del hombre a América a través del puente de Bering durante una glaciación, cuya fusión
dio lugar a las leyendas del hundimiento continental en las culturas a ambos lados del estrecho de Bering. Al compararlo con los registros de otras civilizaciones antiguas, restos prehistóricos y fenómenos geológicos, se puede constatar que todas estas civilizaciones habían basado su cultura de una fuente común, Mu. Por lo tanto, podemos pensar que la historia bíblica de la creación, tal como la conocemos hoy en día, se basó en el impresionante relato obtenido de esas antiguas tablillas que describen la historia de Mu. El hallazgo de estas tablillas se produjo cuando el coronel Churchward se hallaba en la India colaborando con un monje de un templo budista en las labores de ayuda para combatir una fuerte hambruna, y durante esta colaboración supo que aquel monje se interesaba mucho en la arqueología y los registros de civilizaciones antiguas y que tenía un conocimiento de esos temas superior al de ningún otro hombre. Cuando un día vio que Churchward estaba tratando de descifrar un bajorrelieve peculiar, también mostró interés y le enseñó cómo resolver el enigma de las inscripciones, además de ofrecerse a enseñarle. Durante años el monje había estudiado varias tablillas de piedra escritas en el idioma Naakal, que se cree es la lengua nativa de los pobladores de la antigua cultura india antediluviana y que fue la lengua original de la humanidad. Este idioma solo era comprendido por otros dos maestros de la India. Una gran dificultad venía del hecho de que muchas de las inscripciones tenían significados ocultos que habían sido escritos por los Naakals, una hermandad sacerdotal enviada desde Mu a sus colonias para enseñar las sagradas escrituras y las ciencias. Al hablar de estos escritos secretos, el monje añadió algo que alivió la curiosidad de Churchward. Según explicó, los escritos eran solo fragmentos de una vasta colección proveniente de una de las 7 ciudades sagradas de la India. La mayor parte de ellos se cree que se ha perdido. Sin embargo, aún se tenía la oportunidad de estudiar algunos fragmentos antiguos que se encontraban escondidos en un lugar secreto. Aunque Churchward intentó tener acceso a estos tesoros escondidos, el monje se mostró inflexible en su negativa a dejárselos ver. Después de 6 meses de colaboración, el monje le mostró 2 de las antiguas tablillas de barro cocido. Con mucho cuidado, Churchward las limpió y se puso a trabajar en descifrar los caracteres de la lengua muerta que había estado estudiando con su amigo el monje. La fortuna se alió con él y las tablillas revelaron hechos de importancia que demostraron que eran registros auténticos de Mu. Sin embargo, al finalizar la segunda tablilla, la historia se interrumpió bruscamente en un punto muy interesante. Ni siquiera el monje pudo contener la curiosidad para ver el resto de las tablillas. Aunque las siguientes tablillas no eran de la misma serie, sino que se referían a un tema totalmente diferente, tras meses de intensa concentración en la traducción, el esfuerzo tuvo su recompensa. En los escritos se describía en detalle la creación de la tierra y del hombre, así como el lugar donde apareció por primera vez, Mu. Al darse cuenta Churchward de que había descubierto secretos de gran importancia, buscó las tablillas perdidas, pero sin éxito. Viajó llevando cartas de presentación para los maestros de distintos templos en la India y Birmania, pero siempre eran recibidos con frialdad y desconfianza. Estos rechazos lo desanimaron, pero como ya había obtenido información valiosa de las tablillas, se decidió a estudiar los escritos de todas las civilizaciones antiguas y compararlas con las leyendas de Mu. Encontró que las civilizaciones de los antiguos griegos, caldeos, babilonios, persas, egipcios e hindúes habían sido precedidas por la civilización de Mu. Continuando con sus investigaciones, descubrió que este continente perdido se había extendido desde algún lugar al norte de Hawái hacia el sur hasta las islas Fiji y Pascua.
y fue aparentemente el hábitat original del hombre. Se enteró de que en este hermoso país había vivido un pueblo que colonizó la tierra y que hace unos 12.000 años fue destruido por terremotos y volcanes que provocaron su hundimiento en un torbellino de fuego y agua. También pudo estudiar la historia original de la creación del mundo. Parece que fue en el continente de Mu donde el hombre empezó su devenir. Se puede rastrear la historia de Mu hasta la India, donde se habían establecido los colonizadores procedentes del continente desaparecido. Desde la India llegaron a Egipto construyendo un templo en el monte del Sinaí, donde Moisés copió las tablas de la ley. Esta posibilidad es evidente al ver la gran semejanza entre la historia de la creación tal y como la conocemos y la tradición originaria de Mu. Las tablillas describían diversos temas y se requerían varias tablillas para explicar cada tema. Afortunadamente, Churchward encontró 2 tablillas que fueron claves para descifrar los diferentes símbolos y jeroglíficos. Los temas podrían agruparse de la siguiente manera: una descripción de la creación hasta el advenimiento del hombre, la elevación de las montañas por los incendios de la parte de abajo, se supone que volcanes, y las disposiciones relativas a la eliminación de los gases procedentes de estos volcanes, el origen y el funcionamiento de las grandes fuerzas en todo el universo, el origen y el funcionamiento de gran fuerza primaria de la Tierra, el origen y funcionamiento de gran fuerza atómica de la Tierra, el origen de la fuerza que crea y sostiene la vida, así como su funcionamiento, el origen de la vida, mostrando cómo es la vida y los cambios en las formas de vida, la creación del hombre, mostrando lo que es el hombre y de qué manera se diferencia de todas las otras creaciones, la aparición del hombre sobre la tierra. Sin embargo, si no hubiese conseguido la clave, las posibilidades de descifrar el resto de las tablillas habría sido una misión imposible. El trabajo de Churchward se simplificó debido al conocimiento asombroso del pasado por parte del anciano monje, que además le dijo que se creía había muchos registros en algunos templos que se habían salvado cuando las antiguas ciudades fueron destruidas. En las tablillas se dice: originalmente el universo tenía apenas un alma o espíritu. Todo estaba sin vida, la calma, en silencio, sin sonido, vacío y oscuro era la inmensidad del espacio. Solo el Espíritu Supremo, el gran poder creador, la serpiente de 7 cabezas, trasladado al abismo de la oscuridad, tuvo el deseo de crear mundos y los mundos se crearon. Tuvo el deseo de crear la tierra habitada por seres vivos y él creó la tierra y todo lo que contiene. Y esta es la forma en que se describe la creación de la tierra con todos los seres vivos. Las 7 inteligencias superlativas de la serpiente de 7 cabezas dictaron 7 mandamientos. El primer mandamiento fue: dejad que los gases que están desordenados y dispersos en el espacio se reúnan y fuera de ellos dejad que se forme la tierra. Los gases luego se unieron formando un remolino. El segundo mandamiento fue: dejad que los gases se solidifican para formar la tierra. Una vez los gases solidificados, unas partes fueron dejadas fuera, de los cuales el agua y la atmósfera fueron creadas, y los elementos se vieron envueltos en el nuevo mundo, en donde reinaba la oscuridad y no había ningún sonido porque todavía en el ambiente ni las aguas se habían formado. El tercer mandamiento fue: dejad que los gases que quedan formen la atmósfera y las aguas. Y los gases se separaron. Una parte pasó a formar las aguas y las aguas se apoderaron de la tierra y la cubrieron. Los gases que no formaban las aguas formaron la atmósfera y la luz estaba contenida en la atmósfera. Y los rayos del sol se reunieron formando los haces de luz en la atmósfera.
Entonces se hizo la luz sobre la faz de la tierra y el calor también estaba en la atmósfera. Luego hubo calor para calentar la faz de la tierra. El cuarto mandamiento decía: dejad que los gases creen la tierra por encima de la superficie de las aguas. A continuación levantó la tierra sobre las aguas y apareció la tierra seca. El quinto mandamiento ordenaba que la vida salga en las aguas, y los rayos de sol se reunieron en el barro de las aguas y se formaron los huevos cósmicos, que son los gérmenes de vida a partir de las partículas de lodo. De estos huevos cósmicos salió la vida como se había ordenado. El sexto mandamiento indicaba que la vida salga sobre la tierra y los rayos del sol se reunieron en el polvo de la tierra y de ella formaron huevos cósmicos, y estos huevos cósmicos llevaron la vida a la tierra como fue mandado. Y cuando todo esto se hizo, el séptimo intelecto dijo: hagamos al hombre a nuestra propia imagen y vamos a dotarlo de poderes para gobernar esta tierra. Entonces el hombre Narayana fue creado y colocado dentro de su cuerpo la vida, el espíritu imperecedero y el poder intelectual. Entonces fue la creación completada. Los 7 mandamientos son sin duda también un indicativo de 7 periodos de tiempo que no se mide por un número determinado de años. Puede significar un día, un año o millones de años. Así pues, que estas tablillas no asignan ningún periodo de tiempo determinado a la creación. Pudo haber tomado millones o decenas de millones de años para lograr lo que fue grabado en las tablas. Se limitan a afirmar que la Tierra fue creada en 7 periodos de tiempo, no en 7 días, según consta la leyenda bíblica. La semejanza general de la parte inicial de los escritos Nahakal en cuanto a la historia de la creación con respecto a la Biblia es notable. También son notables las diferencias en el resto de los relatos. Los mitos referidos a la creación son muy relevantes entre los pueblos de todo el mundo y en todos los casos gran parte de la información es idéntica, lo que lleva a la conclusión de que son de origen común y su origen podría encontrarse en Mu. El séptimo mandamiento fue el más difícil de traducir por parte de Churchward, ya que fue imposible encontrar palabras modernas que aportaran el mismo significado que el texto antiguo. Por ejemplo, alma o espíritu fueron las palabras más cercanas que se encontraron para representar la parte etérea del ser humano. La palabra vida puede o no ser exactamente lo que se pretendía en el original. La palabra incorruptible es sin duda correcta. En lo que se refiere a la mentalidad y poderes místicos, se fundamenta en las palabras y le confiere poderes para gobernar la tierra. La Biblia usa un buen ejemplo simbólico cuando se refiere al aliento de Dios. En cualquier caso, está claro que el significado es poderes especiales recibidos de Dios y por lo tanto puede considerarse como una parte de Dios, como una hoja es una parte del árbol. El hombre vino de Dios y debe regresar a donde vino. Las tablillas Nahakal eran extremadamente difíciles de descifrar y algunas de las piezas estaban muy desgastadas o rotas. Tampoco podría encontrarse equivalentes en los idiomas modernos. Al comienzo de los estudios, el monje informó a Churchward de que sería imposible descifrar las inscripciones de las antiguas tablillas sin el conocimiento de lo que llamó la lengua maya naga, ya que todos los escritos antiguos que tienen que ver con Mu están en este idioma. Aquí se hace alguna referencia a una sorprendente afirmación de Valmiki, famoso historiador hindú, autor del Ramayana en el siglo IV a.C. Los mayas, partiendo de su tierra de nacimiento en el este, como misioneros de religión y conocimiento, fueron primero a Burma y allí instruyeron a los nagas. De Burma fueron a Deccan, en la India, de donde llevaron su religión y conocimientos a Babilonia y Egipto.
Los mayas eran grandes navegantes cuyos barcos viajaban de los océanos del oeste a los del este y de los mares del sur a los del norte en edades remotísimas. ¿Cómo podría un personaje de hace 2400 años saber que existía una civilización llamada Maya? Hay variaciones considerables en el mito de la creación en diferentes culturas del mundo, que sin duda se debe a la manera en que se ha transmitido de generación en generación. Por sorprendente que pueda parecer, la versión más científica, que puede ser corroborada por la investigación geológica, es la versión de que se encontraba entre las tribus primitivas y caníbales de las islas del Mar del Sur, especialmente en las Islas Marquesas. Las Islas Marquesas es un archipiélago en la Polinesia Francesa. Recibieron su nombre del español Álvaro de Mendaña, que las descubrió en 1595, llamándolas Islas Marquesa de Mendoza, en honor al virrey del Perú, García Hurtado de Mendoza y Manríquez, marqués de Cañete. En su mitología se habla de un ser supremo femenino llamado Tuli, que nació de la nada por generación espontánea y fue la creadora del mundo actual y de la humanidad, haciéndola nacer de los gusanos que bullían sobre el cadáver de un canguro. Los hindúes, caldeos, egipcios, mayas y griegos describen la creación eliminando las referencias científicas y cambiándolas por el uso de símbolos. La razón de esto es explicada por Clemente de Alejandría. Los iniciados egipcios no confiaron sus misterios ni sus secretos de las cosas divinas a los profanos, reservándolas para el heredero del trono y para los sacerdotes que se destacaran por su virtud y su sabiduría. En otras palabras, los significados esotéricos no se enseñaron al pueblo. Es probable que la leyenda egipcia de la creación llegase de la India cuando los Nahacals fueron a Egipto como misioneros para enseñar los 7 textos sagrados, la religión y las ciencias. Por tanto, la dramática historia que se enseña en las escuelas dominicales de todo el mundo cristiano de hoy se originó en el continente perdido de Mu. Y en la colección de tablillas mexicanas de William Niven mencionados por Schwarzbach en la tablilla número 1231 es una de las más valiosas. William Niven se dedicó a la mineralogía y a la arqueología. Se hizo famoso por su descubrimiento de unos minerales llamados nivente, en honor a él, así como una serie de tablillas. En 1921 tuvo lugar el descubrimiento de una de las tablillas, cuyas indescifrables marcas fueron motivo de controversia. Las llamadas tablillas del Niven se asociaron a petroglifos escandinavos, pero también a teorías sobre continentes desaparecidos, según la teoría de James Schwarzbach, basadas en la interpretación de los símbolos. Tal como ya lo comentamos, Schwarzbach era un especialista en continentes perdidos y especialmente el continente de Mu. Creía que en las primeras épocas de la historia existió un continente con ese nombre. Esta civilización, según Schwarzbach, era muy avanzada, pero fue destruida debido a desastres naturales. Tras ver los símbolos de la tablilla de Niven, Schwarzbach creyó que un grupo de habitantes de Mu escaparon de la destrucción y migraron a otros lugares de la Tierra, extendiendo su cultura y su sistema de creencias. Intuyó que los símbolos y marcas encontradas en la tablilla tenían su raíz en la antigua cultura Mu. La tablilla número 1231 es la clave de los movimientos y el funcionamiento del universo y un símbolo sagrado que bajo innumerables nombres y formas han jugado un papel importante en la concepción del hombre por el creador y el proceso de la creación. También podemos ver su clara relación con el extendido símbolo de la esvástica. Los escritos Nahacal dicen que el creador desarrolló el orden desde el caos en todo el universo. Cuando hubo terminado este trabajo, se encargó de crear el universo físico.
Según Schwarzbard, la figura central de este diagrama es un círculo que es una imagen del sol, al igual que el dios egipcio Ra, el símbolo monoteísta del creador. Fue uno de los 3 primeros símbolos que se utilizaron en las enseñanzas religiosas, especialmente en el monoteísmo, que fue la más sagrada de todas. Cada una de las 4 fuerzas tiene una flecha. Este es el símbolo de una actividad continua en dirección oeste a este. El glifo está formado por el cruce de las 4 fuerzas moviéndose de oeste a este. Los puntos forman un círculo que simboliza el universo. Por lo tanto, regulan los movimientos de todos los órganos en todo el universo. De las 2.600 tablillas de Niven, más de 1.000 tratan sobre el funcionamiento de las 4 fuerzas fundamentales. Otra tablilla importante es la número 988, que se refiere a una de las grandes fuerzas magnéticas. Según Schwarzbard, del círculo central simboliza el creador y las líneas curvas que atraviesan el universo son las líneas de la fuerza. De todos modos, hay una diferencia entre los escritos Nahacal y las tablillas de México. Se supone que las tablillas Nahacal fueron copiadas directamente de las Sagradas Escrituras de Mu, pero se desconoce el origen de las tablillas mexicanas. Hay una tablilla, la número 1584, que según Schwarzbard representa un extracto de las Sagradas Escrituras hecho decenas de miles de años después de la original Nahacal. En ella puede verse una cabeza humana que simboliza el hombre. Los antiguos creían que el alma humana era eterna. Los símbolos de las fuerzas cósmicas que se observan representan los poderes que se han dado al hombre para que pueda gobernar la tierra. La sorprendente leyenda dice así: el primer hombre fue creado con el doble principio. Durante su sueño se dividieron los principios y el primer hombre se convirtió en 2, un hombre y una mujer. A partir de entonces, a través del hombre y de la mujer, se lleva a cabo la reproducción y a partir de este primer par se pobló el mundo entero. Podemos encontrar un equivalente en el Génesis. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y llamó a Adán al hombre y Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Esta escritura bíblica es simbólica, no literal, expresando en diferente idioma lo mismo que está escrito en esta tablilla. Tanto la Biblia como las tablillas mexicanas vendrían de la misma fuente, las Sagradas Escrituras de Mu. Tenemos una leyenda similar entre tribus de las islas de la Polinesia del Pacífico Sur. Ta'aroa creó al hombre de tierra roja y sopló la vida en su nariz. Él hizo a la mujer de los huesos del hombre y la llamó Evi. Sorprendentemente, Evi en Polinesia se pronuncia Eva. Leyendas similares se encuentran en escritos egipcios. Platón, el famoso filósofo griego, escribió este enigmático texto. Los seres humanos fueron creados originalmente con el hombre y la mujer combinados en un solo cuerpo. Cada cuerpo tenía 4 brazos y 4 piernas. Los cuerpos eran redondos y ambos rodaron una y otra vez, usando los brazos y las piernas para moverlos. Entonces comenzaron a tratar mal a los dioses. Dejaron de hacer sus sacrificios e incluso amenazaron de atacar y derrocar a los dioses del monte Olimpo. Uno de los dioses dijo: vamos a matarlos a todos ya que son peligrosos. Otro dios dijo: no, tengo una idea mejor, los vamos a reducir a la mitad. Entonces solo tendrían 2 brazos y 2 piernas. No van a ser redondos, por lo que no van a poder rodar. Al multiplicarse por 2 podrían ofrecer el doble de sacrificios. Y aún más importante, cada mitad estaría tan ocupada buscando a la otra mitad que no tendrían tiempo para molestarnos. Y esta fue la alternativa aprobada por los dioses. En el Rig Veda hindú podemos leer lo siguiente: en este huevo estuvo representado el intelecto del ser supremo bajo la forma de Buda.
a través de cuya unión con la diosa Maya, la buena madre de todos los dioses y otros seres vivos y muertos, todos los seres fueron creados. Lao Tse, también llamado Lao Tzu, viejo maestro, es uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos modernos argumentaron que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Tao de Jing o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, Dao o Tao, el camino, puede verse como el cambio permanente, y esta es la verdad universal. Escribió lo siguiente: la razón Tao produce uno. Uno se convirtió en dos y ambos produjeron tres, y tres produjeron todos los seres. En los países orientales encontramos muchas leyendas sobre el primer hombre en ser creado con el doble principio, y en muchos casos se habla de la separación durante el sueño, la muerte aparente. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de estas historias, estos estudios, que hayan aprendido mucho. El continente de Nu es un tema apasionante, así que les pido suscríbanse a mi canal, compartan, etiqueten, denme muchos likes y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!